Muy buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Soy el pastor Percy Riley con mi amigo Luis Alfinger. Estamos volviendo a retransmitir porque la otra transmisión hubieron problemas. Hoy vamos a estar hablando sobre las ciencias bíblicas y los ebionitas. Vamos a estar transmitiendo por TikTok, YouTube, Twitter y Facebook. Así que vamos a empezar ya de nuevo con este tema. O hermano, ¿nos puede saludar, por favor? Hermano Luis. Bueno, muy buenas noches. Tengan todos los hermanos de las diferentes plataformas. Primeramente, Dios los bendiga. Bendiciones desde aquí, desde Venezuela, desde el oriente de este país. Y bueno, esperemos a que hoy esta enseñanza sea de bendición, es de defensa, a favor de la sana doctrina del Evangelio, a favor de lo que enseña la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos enseña y que sea de bendición, lo más importante. Amén. Bueno, mi hermano, si quieres saludar a algunos hermanos, porque de repente se fueron y no regresaron, pero van a venir. Sí, van a venir. Un saludo cordial a los hermanos de TikTok que ya están entrando al en vivo. Nuevamente, mil disculpas por la transmisión anterior que se cayó o hubieron problemas. Un saludo a los hermanos de Facebook, a los hermanos de YouTube y a los hermanos de Twitter. Hoy, como ya lo dije, vamos a estar hablando sobre el tema ciencias bíblicas y ebionitas, sobre 4 plataformas. Vamos a estar transmitiendo hoy en día. Gloria al Señor, y esperamos que este estudio sea de bendición para todos ustedes, que es el propósito por el cual hacemos estos estudios, ser de bendición y llevar la luz a aquellas personas que necesitan la luz de Cristo. Gloria a Dios. Hermano Luis, el tiempo es suyo. Exactamente, la idea es para aquellos que, si usted ve, y tal vez como cristianos que somos, estamos observando que hay personas que están siendo arrastradas, bien sea por los judaizantes, como personas que somos dentro del cristianismo de la Iglesia de Cristo, y que usted ve que están en las iglesias, mayormente iglesias. Creo que se está saltando algo allí. Bueno, disculpen, creo que la plataforma, disculpen, voy a quitar esto. Ahora sí. Entonces, bueno, yo voy a primero explicar de una manera introductiva de lo que quedó del anterior video, pero voy a ir más lento, voy a ir más pausado, ya que muchos hermanos siempre me acusan de que hablo muy rápido, tal vez porque soy del Caribe. Lo que son los cubanos, puertorriqueños, venezolanos, dominicanos, hablamos rápido. Siempre hablamos rápido. Entonces lo que se quiere, hermano, que se entienda. Miren, primero, las ciencias bíblicas, como yo había dicho, es la forma dentro de los institutos bíblicos, por eso se le llama ciencias bíblicas, de reconocer de una manera secular la Biblia. Ejemplo. El Jesucristo histórico hay que estudiarlo. Y esto nos lleva al Jesucristo bíblico. No es que sean dos Cristos, sino que para yo poder reconocer al Jesucristo de la Biblia, tengo que ir al Jesucristo bíblico. O sea, si yo tengo la evidencia dentro de los libros de historia de que Jesucristo existió, yo puedo defender, cuidado con el micrófono, mi hermano, yo puedo defender exactamente a lo que es el Jesucristo bíblico, teniendo yo énfasis en contra del ateísmo y el agnosticismo. Las ciencias bíblicas nos llevan a lo que es la geografía. Es buena estudiar, es buena, es una materia que va de acuerdo a lo que saludo, mi hermano Marcos, desde Maracay, Estado de Aragua, Venezuela. No, desde Cagua, disculpa. Por ahí andaba Luis Antonio Herrera, pero tuvimos que volver a retransmitir. Entonces, las ciencias bíblicas, he visto que, por ejemplo, en Bogotá, hay una buena institución que enseña ciencias bíblicas, Bogotá, Colombia. Hasta me produjo idea de estudiar, que ellos enseñan ciencias bíblicas, pero dentro del cristianismo, de lo que es el área de cristianismo.
¿Por qué lo digo así? Porque ahora, como hoy en día las redes sociales son así, las redes sociales han demostrado que se puede hacer ministerio. Hay alguien me va a señalar y va a decir que no. Pues yo estoy haciendo enseñanza bíblica como maestro bíblico aquí en YouTube. Lo puedo hacer también en un púlpito de iglesia. Lo puedo hacer también escribiendo en Facebook. Lo puedo hacer en TikTok, etcétera. Entonces, las ciencias bíblicas ahora se han pasado a lo que es el área de YouTube. Mayormente la vemos en una institución que es la que más aparece en YouTube, que es la institución LIMUC, la cual es del profesor César Silva. Él dice que él es judío. Esto queda así entre paréntesis incógnita, por el que tiene que ver ciencia bíblica con judaizante. Yo creo que no lo es, por cuestiones de credenciales. Puede ser que se circuncidó, fue para Israel, etcétera. Yo tengo entendido que dentro de esta línea, el que es rabí original tiene que ser nacido, en realidad, dentro del judaísmo, no ser un prosélito. Entonces, bueno, puede ser que sea un prosélito que se circuncidó y empezó a enseñar fuera del judaísmo sobre el tema del judaísmo en las ciencias bíblicas. Entiéndase bien esto. Usted, latinoamericano, que vive allá en México, que vive tal vez en Estados Unidos, que vive tal vez allá en Argentina, en Chile, usted no es judío. Usted no es judío. Ahora, yo entiendo porque tengo amigas, amistades que lo han hecho. Se meten a estudiar en lo que es esta institución. Yo tengo que señalarles la institución LIMU porque es la que más se ve y se transmite en lo que es el área de YouTube. Por cierto, ellos son muy precavidos en esto. Desde el 2018 están transmitiendo, empezaron en Facebook y ya han crecido bastante, están en 62,000, algo así. Eso es bastante. Y entonces, al decir ciencias bíblicas, esto transmite una idea de que me van a enseñar hebreo, me van a enseñar historia, me van a enseñar crítica textual. Yo recuerdo en el 2019 que ellos trajeron, entre comillas, unos profesores de Israel que tenían, esto parecía así en los pares de sufrir de los brasileños. Ellos tenían estas personas estudios sobre los rollos del mar muerto, sobre los esenios. Yo recuerdo muy bien todo eso. Entonces, esta gente empezó a enseñar en lo que es la institución LIMU de las ciencias bíblicas, de que tenían lo que es los rollos del mar muerto, que por lógica tiene que ver con los judíos y tiene que ver con los esenios, luego de Jesucristo, pero, o entre el medio, entre lo que es antes de Cristo y durante el primer siglo de Jesucristo. En fin, la ciencia bíblica se ha vuelto un movimiento, para no alargarme tanto, que ha tratado de trastornar el área del cristianismo. No estoy hablando en general, comencé hablando de los que enseñan bien las ciencias bíblicas dentro de instituciones teológicas, que son muy buenos profesores de esta área, porque son materias, son varias materias. Pero en lo que es el movimiento judaizante, se ha ligado, se ha como digamos unido a lo que es el área de estas materias. Creo que de Yatensi Bonilla, creo que él es peruano o ecuatoriano. Disculpen si me equivoco. Creo que también estudió o dio clases en lo que era esta área de las ciencias bíblicas, arameo y lo que eran los idiomas antiguos de la Biblia. Es peruano. Entonces, es peruano, ok, igual que David, el que andaba con él, David, el que se creía judío, ¿no? David Diamond, ¿no? David Diamond. Ok, exacto. Y entonces ellos, por eso es que viene el tema y por eso es que voy tan lento, ellos hicieron una especie de unificación. La unificación era que las ciencias bíblicas se aventajara con todos estos cristianos que vienen rebeldes. Digo rebelde en el sentido, es cristiano. Sobre todo, voy a colocarlo de esta manera, dos raíces. O sea, la raíz de los cristianos rebeldes que han salido de iglesias pentecostales, o hasta del catolicismo, porque yo conocí gente del catolicismo que está metido en esto. Y entonces,
comienzan a estudiar dentro de estas instituciones, y ya voy a hablar exactamente de qué es lo que enseña. La anterior vez nada más hablé de la idea de Satanás, entonces no la voy a volver a tocar. Hay muchas ideas dentro de este tipo de institución. O sea, la institución enseña, por ejemplo, el análisis de la cultura. ¿Es malo eso? Lo que es la raíz hebrea. ¿Es malo eso? No es malo. ¿Es válido estudiar hebreo? Es válido. Pero es que el problema, que yo siempre lo repito y lo seguiré repitiendo, es que yo puedo estudiar inglés, pero cuando estudio inglés eso no me hace ser precisamente gringo. Yo puedo estudiar griego, eso no me hace ser griego. Estoy aprendiendo, es un idioma. Entonces ellos lo toman a la manera radical para poder decir, yo iba a decir de otra manera, no, pero para poder decir de que ellos se vuelven judíos. Y yo vuelvo y te lo repito, tú no eres judío. Tú no, nunca en tu vida vas a ser judío. No lo vas a hacer. Ellos no hacen proselitismo, los verdaderos judíos. A ellos no les importa que tú estés enseñando sobre esto. Entonces hacen esta mezcolanza de hace bien. Lo voy a volver a repetir. Es una mezcolanza de las materias de las ciencias bíblicas, geografía, idiomas. Estamos hablando de los idiomas bíblicos. Toda esta mezcolanza de lo que es la Biblia, o sea, materias de la Biblia dentro de lo que es una institución. Entonces ellos transmiten, ahí es donde yo voy, a una idea anticristiana. Si tú estás a favor del cristianismo, ahí ellos comienzan a colocar ideas. Hermanos, yo he estado allí. Yo he estado allí. Yo veo esos videos. A mí me los mandan. Yo los veo. O sea, yo he visto videos de esta gente. Yo he estado en esos foritos que mandan a Zoom. Eso sí, lo hacen en oculto. Lo hacen en oculto, como dice Pablo. Ellos hacen sus cosas en oculto. ¿Para qué? Para poder, ven acá, tú que estás en aquella iglesia, el pastor no te quiere. El pastor no te va a enseñar lo que yo te enseño. Tú que estás allá en esa iglesia que te congregas nada más los domingos, sabes que tienes que guardar el sábado. Y por ahí se van enredando y enredando gente que no tiene doctrina, porque en estas iglesias no enseñan doctrina como tiene que ser. Gente que llega a un nuevo creyente y le pregunta, ¿por qué nosotros no guardamos sábado? Y los adventistas del séptimo día sí. Y el pastor le dice, léete tal libro, pero no le da. O léete tal artículo en Facebook, en Google, pero no le da su respuesta como pastor. Entonces ahí es cuando comienza todo este enredo de que el tipo de allá, de aquel barrio, que aquí en esta ciudad lo hay, el día sábado ustedes se reúnen para hacer Shabbat. ¿Y qué es eso Shabbat? Me suena raro. Es una palabrita que se utiliza en hebreo para reposo. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Nos estás enseñando hebreo. Así comienza esto. Yo estoy enseñando esto, hermano, de una manera como que primera vez que lo enseño. Cuando lo estoy enseñando desde el 2016. Mire, vamos a comenzar. Vamos a sacudir la mata un poquito. Lo que es el análisis de la programación mental, lo que es psicológico, vamos a profundizar un poquito. Si es una mujer, es emocional. Los hombres también somos emocionales, vamos a estar claros. Pero, ¿qué hace esta gente? Te toma de la mano, te brinda un refresco y te va enredando, enseñándote hebreo y diciéndote, lo que allá tú no veías, yo te lo voy a enseñar aquí, en esta institución. Eso sí, me tienes que dar $50 o $60 por esta materia. Esto no te lo enseña nadie. ¿Entiendes? Aunque el apóstol Lobo de allá te quitaba $20, yo te voy a quitar 60. Y hasta más. Porque, hermano Percy, el tipo que yo señalé aquí, que todavía lo estoy señalando, empezó a hacer como 4 videos del Satanás que están en YouTube. Y me dio risa porque yo dije, bueno, y yo soy un loco, o sea, delante de ti, porque el tipo tiene supuestamente credenciales de Israel. Fue lo que yo pensé. O sea, el tipo me empezó a hacer una guerra, pero indirecta. Porque yo dije que ustedes no creen en Satanás. Y de repente yo abro YouTube y en los algoritmos me aparecen 4 videos nuevos de Satanás, pero de las ciencias bíblicas. Te diré lo que Satanás sí hace.
ahora sí creen en Satanás, fue lo que yo pensé. Ahora sí. Esta gente es tremenda. Claro, hay dinero de por medio, hermano. Hay dinero de por medio. Y estamos hablando de mucho dinero. Porque ellos quieren hacer hasta una versión bíblica. De esta de las hebreas, el códice y todo este tipo de tonterías que ellos tanto hablan en sus videos de YouTube. En fin, son de ridiculeces, pero que a la gente le encanta. Lo que enseña Pablo en 2 de Timoteo. Mire, mientras que los judaizantes enseñan extrapolaciones sobre el hebreo, sobre palabritas que tú no conoces como alhaja, palabras de estas. ¿Qué es eso? Ay, yo no sé, enséñame. El de la ciencia bíblica te va a hacer una idea de que tú no entiendes la Trinidad, ¿verdad? Bueno, la Trinidad lo enseñó fue el Imperio Romano después de Jesucristo, porque los judíos no creían en la Trinidad. ¿Ves cómo tratan a las personas? Los tratan de ignorantes porque la persona nunca ha estudiado el tema. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Lo repito porque me recordé de alguien que no es derecho, que es izquierdo. Entonces, otro punto es la eisegesis, que es la que nosotros conocemos como exegesis. Mientras que las ciencias bíblicas tocan el tema, y me ha tocado discutirlo, de que Jesucristo era fariseo. O sea, Jesucristo fue fariseo porque fue un rabí, le decían los discípulos. Entonces quiere decir que Jesucristo era fariseo porque Jesucristo leyó allá la Torá y leyó Isaías, no era la Torá, era la Taná, y ves y todo esto. Mientras tanto, en esta idea tenemos a unos judaizantes, y esto lo hablé yo con el querido hermano Ellen, que parece que esa noche no durmió, me escribió a las 2 de la mañana, hora de Venezuela, y yo me levanté a las 5 de la mañana, veo el mensaje y yo te respondo a las 7 de la mañana. Cuando le respondo, hora de Venezuela, él vive en México, el hombre estaba emocionado y me decía, tenemos que refutarlo. Yo, pero es que ya yo he hecho video de eso. Es fácil de refutar esa idea. Entonces hacen exegesis, mientras que aquellos colocan a Jesucristo bajo un nivel histórico que era fariseo. Estoy hablando de las ciencias bíblicas, porque tienen que tocar el tema histórico. Esta gente te dice que Marcos capítulo 2, por decir la palabra hombre, está hablando de universal, sobre el Shabbat. Marcos 2, 27 y 28. Apareciste, mi hermano. Ellos dicen que María no era la tribu de Judá. Sí, exactamente. Es que yo iba para allá, pero lo que pasa es que voy muy calmado. Es que me han dicho que no hable tan rápido. ¿Sabes que uno habla rápido? Sí, exactamente, yo iba para allá sobre las tribus perdidas, somos Efraín, y la ciencia bíblica apoya eso, porque las ciencias bíblicas te van enseñando todo eso. Entonces cuando tú vas para allá te van a mostrar lo que pasó con Roboán, con Jeroboán. No tengo Biblia en mano, solamente lo estoy dando por memoria. Vamos a poner la Biblia aquí porque es una falta de respeto para algunos hermanitos, pueden ofenderse. Entonces aquí está la Biblia. Entonces, lo que es esta segunda parte, la exegesis, Marcos capítulo 2, Romanos capítulo 2. Marcos 2, la palabra hombre, en griego es anthropos, con Z, ¿verdad? Con la T y la H, eso sería la ita. Ay, no, sí, creo que es la ita. Entonces, cuando se dice de esta manera, de que el hombre es hecho para el Shabbat, entonces, ¿cómo argumentas tú? Argumento con el contexto literario, ya lo he hecho varias veces. Pero como el sabático tiene que torcer la Biblia, hermano, me han aparecido un montón de sabáticos en el canal, yo no voy a responderle, no tengo por qué hacerlo, porque yo he explicado esto 150,000 veces. Entonces me han aparecido unos sabáticos diciéndome cobarde, que le tengo miedo, que me estoy teniendo miedo, ¿cuántas veces? Todos los años debato sobre el sábado, tengo ya 4 debates, desde 2018 estoy debatiendo el sábado. Entonces todo el tiempo lo mismo, que eso es un mandamiento, que yo no soy judaizante. ¿Qué es judaizante? ¿Qué es judaizante? Te lo explico aquí. Mira, son los que mandan a los gentiles a comportarse como judíos. Cuando tú dices lo que es guardar el Shabbat, eso es de judío. Cuando tú dices un acomodamiento a lo que es las dietas dietéticas, perdón, la comida, lo que es
el área de la dieta de los judíos, tú como gentil no tienes que hacer eso. Cuando tú guardas fiesta, tú como gentil no tienes que hacer eso. Nuestra fiesta ya está dicha, es Jesucristo. Y me faltó una, la de la circuncisión. Que esto es todo un enredo con estos judaizantes. Algunos judaizantes dicen que sí, otros, pero ellos juegan vivo. Ellos dicen, no te puedes circuncidar porque Romanos enseña que la circuncisión es de corazón. Pero tú no crees que Romanos está hablando de ti como gentil. Tú presentas a Romanos como para los judíos, cuando el versículo 1:16 dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios primeramente para judíos y los griegos. Entonces, cuando vas a Romanos capítulo 2, mucha gente como que no lee los contextos, termina Romanos capítulo 1 hablando de la naturaleza del hombre como lo que es el juicio, comienza Romanos capítulo 2 hablando de lo que es el juicio. Entonces hay dos tipos de personajes, sea el gentil y sea el judío. Así comienza Romanos capítulo 2 hablando de los judíos. Pero tú que no guardas ley, le está hablando a los judíos, a los gentiles. La idea allí es que se está hablando el que guarda la ley, el judío, y el que no guarda ley es el gentil. ¿Cómo va a ser entonces que va a ser nada más para el judío? Pero es que tú no eres judío, tú eres gentil. Esa es una de las cosas del judaizante. Continúo porque se me va a olvidar entonces lo de la ciencia bíblica. La ciencia bíblica, como personas que enseñan supuestamente historia y idiomas, transmiten una idea de que nosotros estamos bajo el romanismo. Tú y yo hemos sido engañados por Constantino y la Iglesia Católica nos quitó el sábado, nos metió obligadamente en la cabeza que la Trinidad tres cabezas. Tú y yo estamos mal. Comienza con las conspiraciones. Entonces, comienza con lo que es la doctrina, como que si la Iglesia Católica la inventó, como que si la doctrina no estuviera aquí en la Biblia. Fue que Constantino quitó el sábado. Constantino quitó el sábado. Dele eso en Facebook y lo que provoca es vomitar. Bueno, así hacen también las ciencias bíblicas. Bajo una idea, porque cuando ellos se reúnen, tengo que decirlo, cuando ellos se reúnen, ellos se ríen así. ¿Sabe que el pastor de la esquina, de la iglesia pentecostal, yo lo escuché diciendo tal cosa? Ese es un ignorante, ese no ha estudiado con nosotros. Así se reúnen ellos. Y no te voy a mentir, yo sé que tú lo haces, César Silva. Tú te burlas del cristianismo. Y hablas despacito. Mira cómo ellos hablan estilo cristiano izquierdo. Ten piedad, sé un verdadero cristiano. Misericordia. Yo no estoy hablando de los católicos. Yo estoy enseñando ciencia bíblica. Tienen que hablar como cristianos, pacientes. Cuando Pablo dice que se ponen apariencia de piedad, pero lo único que les importa es esto, el money. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los judaizantes en este punto? El judaizante divide, como enseña Flavio Josefo, judío, verdadero judío. El judaizante se le olvida que hay fariseos, saduceos, hubo en los tiempos de Cristo. Fariseos, saduceos, los que peleaban eran los celotes, los esenios. Entonces, el judaizante parece ser que él cree que se quedó en el antiguo pacto, y cuando tú le dices Judá en el nuevo pacto, él dice, ese es de la tribu de Judá, nosotros somos de la tribu de Efraín. Porque allá dice que el pacto es con Judá y con Israel. Contigo no. Amigo, en el tiempo que se está hablando en Jeremías o en Ezequiel, era porque ellos estaban dirigiéndose al pueblo de Israel. Y tú me vas a decir, se estaba dirigiendo a Judá y a la tribu que estaba allá. Por Dios, a medida que pasó el tiempo, antes de Jesucristo, todos los que regresaban de Israel, o todos los que iban de Israel, se les llamó judíos, sin importar de qué tribu eran. Si eran de Benjamín, eran judíos. A todos se les llamó judíos, así que ya sácate ese disque de la cabeza. Y el pacto se hace universal en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16?
que Jesucristo murió para el mundo. Entonces, cuando tú vienes a darte cuenta, entonces tú te das a entender de que tú no perteneces al pacto nuevo, porque te tienes que hacer judío por Romanos capítulo 11, que nunca enseña eso. Eres injertado en Israel, pero ¿de qué está hablando Romanos 11? Y todo esto es la enseñanza de ellos. Yo estoy hablando en un sentido como que si estuviera dialogando con uno de ellos, porque estoy acostumbrado a dialogar con ellos. He dialogado con ellos aquí y se quedan callados. Ese porque son neófitos. No, lo que pasa es que tú lees Reina Valera internacional, versión internacional. Lo que pasa es que tú solamente has leído Reina Valera. Sí, verdad es que sí, yo de verdad siempre leo Reina Valera, pero en mi celular leo es textual y América. O sea, el que habló conmigo pensó que era que yo nada más le iba a sacar versículos de aquí, de Reina Valera, y entonces eso no. Es la idea que ellos le meten en la cabeza. Otro punto. Las ciencias bíblicas enseñan solamente un Jesús histórico. Los milagros no existen. Eso lo enseña allí la gente del cristianismo, los católicos romanos. Cuando Pedro niega a Jesucristo, no cantó el gallo. Entiende, cristiano, a ti que te enseñaron eso. Cantó fue un tipo que se paraba en las esquinas y dijo, ¿qué hora es? Porque los helénicos te metieron eso en la cabeza. ¿Entendiste? Tú que vienes de esas iglesias católicas romanas, ¿entiendes? Evangélico, protestante, que te la pasas debatiendo allí con católicos, todos los días peleando los mismos temas que si María es virgen o no. El judaizante te está ganando. El judaizante te está llevando por los cachos, decimos aquí. Porque el judaizante se está llevando a la gente de las iglesias. Se las lleva a las mujercillas que nunca aprenden nada. Se las lleva. Y los mismos falsos maestros se llevan sus mujercillas, que nunca aprenden nada. Y están todo el tiempo tratando de aprender, pero nunca llegan al conocimiento, dice Pablo. En ese punto, nunca parece ser que le encuentran la caída a romanos, a hebreos y a gálatas. Nunca. El judaizante nunca le va a encontrar la caída. Cuando uno le dice, pero es que el libro de Hebreos fue escrito para los judíos. Por eso es que les está hablando en el capítulo 4 sobre Josué. No entraron en su reposo. Está hablando del reposo eterno, es decir, Jesucristo. Ellos no lo entienden. El versículo 9, lee el versículo 9, está hablando de su iglesia, pero es que el versículo 9 viene hablando en un contexto de los judíos. Y tú no eres judío, entiéndelo. Bueno, en ese punto hablamos de las tribus perdidas. Las ciencias bíblicas, con sus videos, empiezan a enseñar de que tú y yo somos de la tribu de Israel, de Efraín. Por ahí me salió con una grosería una esposa de un rabí. Señora, que yo sé que no vas a ver este video porque yo soy un pobre goyín. Yo no soy antisemita, yo no odio judíos. Tampoco odio el sábado. El sábado me voy a levantar, estoy de vacaciones a partir de mañana. El sábado me voy a levantar a ver mis comiquitas, ¿entiendes? Y anime porque estoy de vacaciones. Entonces yo no odio el sábado. Eres un goyín que odias el sábado. Antisemita. La palabra antisemita no tiene nada que ver con eso. Una esposa de un rabí. Entonces, seguro que sí era judía por la manera como me dirigió, pero se confunden, se confunden. Ellos creen que cuando decimos algo en contra del sábado, estamos hablando de algo en contra de los judíos. Estamos hablando de aquellos que guardan sábado sin la necesidad de ser judío. O sea, no eres judío, tú no lo eres. Por más que tú quieras forzar la Biblia, no, la Biblia no enseña eso. En ese punto, ellos enseñan las tribus perdidas de Israel. ¿Para qué? ¿Cuándo Pablo habló de tribus perdidas? ¿Cuándo el Señor Jesucristo habló de tribus perdidas? ¿Cuándo Pedro habló de tribus perdidas? ¿Cuándo Juan habló de tribus perdidas? Los apóstoles. ¿Qué apóstol habló de tribus perdidas? Santiago dice a las tribus perdidas. No. Dice la dispersación. Pedro dice a las tribus perdidas. No. Dice a los que estaban dispersos, a los judíos que se habían dispersado por la persecución. Entonces no existe la persecución, esto lo inventó Roma. Bueno, los que estaban fuera de Israel, pues más fácil para ustedes. Pero ahí no dice nada de tribus perdidas.
Entonces, ¿cuáles son los textos clave? Los textos clave es cuando te dice que ahí sí ellos recuerdan que la carta fue escrita, la de Santiago, la de Hebreo o la de Pedro fue escrita para judíos. Entonces ahí sí utilizan su y ven a Hechos Hebreos capítulo 8, lo ven como que se dijera al final, la ley en el corazón. Si es en el corazón, es porque es aquí. Estamos hablando de manera espiritual, hijo, porque no te la va a escribir aquí en tu corazoncito. ¿Entiendes? Ya no la llevarás en una tabla. Qué difícil es que esta gente entienda, a falta del Espíritu Santo. El odio al cristianismo, las ciencias bíblicas. El canal se llama Mitos, creo que es Mitos de la Biblia, o Mitos y la Biblia, creo que se llama el canal. Le cambiaron el nombre al canal, pero sigue teniendo el mismo enfoque. Ir en contra del cristianismo, ir en contra de lo que nosotros enseñamos. Todo lo que es el cristianismo para ellos no es válido. Ellos tienen al cristianismo como que si nosotros fuéramos unos idiotas. La gente se molesta porque uno le dice idiota a los idiotas. Se me molestó un querido amigo argentino porque tú no puedes utilizar la palabra idiota. ¿Por qué? Búscala en Wikipedia, es grosería. Búscala en cualquier diccionario. Pero eso sí, se meten con el Señor Jesucristo y nos ven a nosotros, los seguidores de Cristo, cara de idiotas y entonces uno tiene que quedarse tranquilo. Soy cristiano, o sea, cuando Pablo le dijo estúpido a los Gálatas, ¿y dónde dice eso? Son un eufemismo que utilizó Pablo, pero en griego les dijo Gálatas insensatos, es el eufemismo, en griego les dijo estúpido. También le dijo anatema, los judaizantes. Entonces yo le digo anatema y soy un hijo del diablo porque no tengo misericordia. Están contaminando las iglesias, hermano. Están contaminando las iglesias. El odio hacia el cristianismo de las ciencias bíblicas se transmite a través de lo que ellos toman como conspiraciones de Roma. Todo es una conspiración de Roma. Yo me estaba riendo porque hasta los extraterrestres son una conspiración del Vaticano. Yo no soy católico romano. Yo no soy católico. Pero yo no puedo decir, si yo voy a hablar de la Trinidad, el católico sabe de la Trinidad igual que nosotros y defiende la Trinidad igual que nosotros. La unión hipostática y todo esto. La cristología. Hasta los mismos griegos de esto que yo he conocido, pero después se me apartan porque quieren que uno le siga la misma secuencia. La iglesia católica griega, ¿no? Sí, la iglesia católica de los griegos también conoce el tema de la Trinidad. Ahora, yo no estoy hablando en nestorianos ni nada de eso, ¿no? Sino en el sentido doctrinal de lo que nosotros creemos y ellos también. Entonces, no, que Roma inventó esto y Roma inventó aquello y Roma fue el que quitó el sábado y Roma les inventó la Biblia, Roma fue quien les inventó esa Biblia que no sirve, porque Reina Valera dijo en los tiempos, ellos ni siquiera han estudiado esa historia. O sea, si uno les nombra a Martín Lutero de repente o sea, ni para ellos, ese es otro hijo del diablo, dirán ellos. No se rasca la cabeza con esta gente. Otro punto. La historia inventada. Ahora, la ciencia bíblica inventan historia, no. Tendrían que ir a lo que es la verdadera historia. Pero el problema está de que cuando ellos enseñan historia, ellos siempre se basan en el área del judaísmo. ¿Es malo eso? No es malo. Está bien, era el tiempo de los judíos, hay que enfocarse en lo que es el tiempo de los judíos, hay que enfocarse de los por qué, los para qué de manera sistemática, pero no distorsionando lo que nosotros creemos. O sea, yo no estoy queriendo decir que nosotros no nos enfoquemos con la metodología histórica, sí lo hacemos, pero cuando comienza a distorsionarse de que nosotros fuimos, por ejemplo, lo que hablan tanto en contra de la Reina Valera, por el amor de Cristo. O sea, nosotros no estamos hace 500 años. Todo tiene un porqué. Pero eso sí, esta gente hace sus Biblias como la Biblia esta que colocan palabras en el Nuevo Testamento en hebreo, las Kadosh. Yo digo, eso no sirve, eso no tiene credibilidad. Las palabras que ellos colocan no están allí. Eso no tiene credibilidad y uno le repite y uno se los dice y ellos no entienden. Ya te sigo, ella es colombiano. Oye, mi hermano, yo no sabía, me disculpa.
No sabía, o sea, yo sé que enseñaba con David Damon y con el otro que estudió en Israel, según él, ¿cómo se llama? El que tenía supuestamente muchos títulos, este tipo que ellos tenían su show y sus espectáculos, y David Damon a veces me caía mal. Bueno, lo cierto, me caía mal porque era dispensacionalista. Entonces, lo cierto es que ellos inventan una historia de conspiración, el judaizante. Ahora, las ciencias bíblicas te tendrían que ir siempre al enfoque judío. Tú eres de la tribu tal. Ahora, si vamos hacia atrás, vamos a Cristóbal Colón, pues 1492, ¿verdad? Cristóbal Colón era judío, Cristóbal Colón era católico, Cristóbal Colón, ¿qué era? Entonces ahí comienzan las historias. Cristóbal Colón, como era judío, tú fuiste ligado con una india y un español. Eres judío también. De hace tantas generaciones, 50 generaciones atrás o 70 generaciones atrás. Tu sangre es judía. Mire, hermano, nosotros tenemos sangre de todo. Nosotros tenemos sangre de negro, tenemos sangre de indio, nosotros tenemos sangre de todo, viejo. Vamos a estar claros. Un verdadero judío debería de ir a, un verdadero debería de ir a su, lo que son sus libros, ¿no? Su verdadera, lo que ellos llamarían linaje, ¿verdad? O sea, pero nosotros no, porque nosotros tenemos un ligue aquí de todo, o sea, una mezcla. Entonces eso de que, no, tu tatarabuelo era judío, o sea, eso me parece a mí un poco como tonto, ridículo. Otro punto, para no quedar tan, eso es ideología, por cierto, ideología étnica, ¿verdad? Ideología étnica. Y hoy está tan de moda eso. El otro punto es, ¿por qué enseñan tanto las ciencias bíblicas? Torá, Taná, y siempre su redundancia. Creo que es para que YouTube le dé algoritmo. Biblia hebrea. Y todos aplauden. Y el judaizante alegre. El judaizante en WhatsApp, tengo algo nuevo que decirle. He descubierto el hilo negro. El mal negro, el mal rojo no existió. Eso es un invento de los católicos. Eso es un invento de la Reina Valera. Moisés, David, eso no existió. Carla Díaz en su TikTok. Sin hermenéutica y llevando a estos tipos que son ateos a su show. David no existió, ¿viste? Ignorante pastor. David no existió, ese es Carla Díaz. Salomón no existió, no hay registros. No existieron. Es más, Jesús de repente ni existió, pero como ustedes quieren seguir en sus cosas, unos agnósticos medio ateos ellos, burlándose del cristianismo, burlándose de la inspiración divina, burlándose de la Biblia. Esto lo estoy haciendo con más lentitud porque es que es la verdad. Entonces, ¿qué hacen ellos enseñando tanto Torah? ¿Es malo el Pentateuco? No es malo. Pero burlándose de Génesis. Mira cómo estos ponen a la serpiente. Que la serpiente es el diablo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Por eso es que yo me burlo tanto de ustedes también. El otro punto, pues, como yo enseñé la semana pasada y que ese video como que el algoritmo de YouTube como que no me ha ayudado mucho en eso. La nombrelatría. No escribes el nombre de Yahweh, es pecado. Las ciencias bíblicas. Te voy a enseñar cómo se decía Yahweh esta palabra, y entonces tú ves a los tontos poniéndose las bromitas aquí y poniéndose los bucles aquí. Soy judío porque ya sé cómo se dice Yahweh, tú no lo sabes, o Yahvé, o cuál es el otro, Hashem. Y ahora hay una nueva, digamos nueva, pero la primera vez que yo escuché esto sí me pude reír. Lo había leído, pero que es lo de la brujería que utilizaban los judíos. Eso es brujería, hermano. Lo vi fue con una chilena. Numerología, todo lo que tiene que ver con que palabras mágicas, el árbol de Génesis que no está en la Biblia, pero que ellos lo utilizan como ciencia.
brujería que utilizaban los judíos. Y entonces ellos lo toman. Yo puedo hasta nombrar las personas que yo he escuchado con esto. Por cierto, creo que me bloquean porque yo les digo la verdad. Y eso es espiritismo, viejo. O señora, eso es espiritismo. Y ellos lo utilizan como que si fuera, acabo de descubrir la numerología de los judíos, las palabras mágicas. Esto es nuevo para ti, católico romano. Y hacen a uno así. Esto tú no lo sabes. Las ciencias bíblicas. ¿Existe Moisés o Jesús? No, no existe. Moisés no existe, ¿oíste? Jesús tampoco. No hay evidencia. Pero lógicamente que sí existió. Pero entonces allí comienza como que fulano dijo, el autor tal dijo. Una vez, hermano, iba a debatir con alguien que me dijo que quería debatir ese tema y yo le digo, pero es que yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo yo voy a debatir un tema que yo estoy de acuerdo contigo? Entonces él dice, lo que pasa es que yo no creo en el Jesucristo bíblico. Y ese es tu problema. Pero tú crees que Jesucristo existió, sí. Y él venía de allí, de las ciencias bíblicas. Un ex cristiano. Y entonces lo que él me decía era que no creía, ya él no creía, así me lo dijo. Y el tipo quería debatir conmigo el Jesucristo bíblico. Y entonces, ¿qué voy a debatir yo contigo? O sea, yo creo en Jesucristo histórico, igual que tú. ¿Qué voy a debatir yo contigo? Los hechos de la Biblia será de lo que demuestra los milagros y esto. El tipo se molestó porque él quería que yo debatiera con él porque me veía como una persona muy... Entonces, lo que es la enseñanza de ellos es para distorsionar al cristianismo. La gente siempre ve este tipo de cosas porque tiene un picazón de oír, dice Pablo, ¿no? A Timoteo. Veamos bien. ¿Qué son los judaizantes? Son los que enseñan a los gentiles a querer compartir enseñanza judía. Ejemplo, el Shabbat, las dietas, leyes dietéticas de Levítico 19. ¿Cuál es la otra? La fiesta. A la fiesta y hasta la circuncisión. ¿Qué son las ciencias bíblicas? Bueno, alguien me va a decir, estás equivocado, las ciencias bíblicas no son eso. Son materias que se pueden estudiar dentro de un instituto bíblico desde un punto de vista secular, como la geografía, como lo que es la Thompson, la Biblia Thompson de estudio, traía, no sé ahorita, traía en la parte de atrás lo que era un complemento de arqueología. Eso es bueno, eso nos ayuda y nos fortalece a nosotros en la fe, pero las ciencias bíblicas lo han puesto como teología liberal y lo han distorsionado. Entonces su argumento es tratar de distorsionar todo lo que nosotros nos han enseñado porque nosotros somos unos ignorantes. El primer punto que yo toqué fue el del análisis histórico que ellos hacen y que los judaizantes, permíteme aquí, los judaizantes lo hacen también, pero en un sentido de ir en contra de la doctrina bíblica. La ciencia bíblica te lo pueden enseñar en un sentido histórico, es bueno eso, todo eso es bueno, pero el problema lo tienen es porque en su gran mayoría, vamos a colocar un porcentaje, no vamos a decir que todo es malo. En su mayoría siempre son ex cristianos que salieron de iglesias pentecostales o están dentro de iglesias pentecostales todavía, pero están callados. Mayoría son de iglesias que también católicas, que tal vez el padrecito, entre comillas, no los trató muy bien y entonces ya traen psicológicamente cosas en la mente y tienen que buscar ayuda psicológica, pero mayormente se van a esta área para burlarse del cristianismo porque lo odian al cristianismo por medio de una persona. Tal vez alguien te falló, nunca estuviste sobre la roca, que es Jesucristo. Alguien me decía es Pedro. No, bueno, sobre la roca en el sentido de lo que estamos hablando de la doctrina bíblica. Y entonces, como nunca estuviste parado en la verdadera doctrina bíblica, entonces te desvías y empiezas a tratar de buscar la manera de burlarte del cristianismo. Yo lo digo porque, por ejemplo, yo escuché a Carla Díaz contando su testimonio y yo dije, esta mujer nunca estuvo en una iglesia que de verdad le puso un verdadero énfasis a lo que es la enseñanza teológica bíblica. Y se lo escuché y yo, wow, esta mujer tiene un poquito de... Y en su mayoría con los que he dialogado, o sea que ahorita son unos agnósticos
más agnósticos que cristianos, ellos están allí. Hay una chinita mexicana que yo no la había nombrado, pero la voy a nombrar. Ella era cristiana hace como 5 años. Otro que vive en Cancún, que también lo iba a nombrar, pero ese muchacho, yo no sé, se desvió completamente. Estaba estudiando teología en un instituto allá en México. Cuando vienes a ver otro también que conocí en Colombia, en Bogotá, el muchacho estaba estudiando en un instituto de teología. Yo no sé por qué nunca tuvieron una verdadera, el Espíritu Santo nunca trató con ellos, o el Espíritu Santo nunca le iluminó la palabra de Dios, no sé qué pasaría allí en realidad, pero cuando tú vienes a ver, se desvían. Hay uno en Argentina, que él era muy reconocido, porque, o sea, son personas que se desvían y se van al área del agnosticismo. Y agarran por aquí por las ciencias bíblicas. Comienzan así agarrando una telita de la camisa y se desvían completamente, se dejan llevar de todo esto. Se dejan llevar, la Trinidad es del diablo, es católica romana. La deidad de Cristo, no, ¿cómo tú vas a decir eso? Cristo ni siquiera del Espíritu Santo. Cristo nació dicen ellos, Cristo nació de la relación con José y María. Eso es imposible que Jesucristo sea Dios. ¿Qué es eso, chicos? Eso es de los griegos. A ti te metió eso la gente de la Iglesia Católica. No te dejes engañar, dicen así. El Jesucristo histórico, más no es Jesucristo de la Biblia. O sea, el Jesucristo histórico, y ellos no presentan a Jesucristo que está aquí en la Biblia. O sea, para ellos es nada más histórico. Ya yo expliqué esto, hermano, espero que me entiendan que si vas a estudiar el Jesucristo de la Biblia, también tienes que estudiar el Jesucristo histórico. Es algo de lógica. Ellos presentan solamente la Torá, la Taná, el argumento de que somos judíos de la tribu de Efraín y todo este tipo de tonterías, que yo creo que ya no la repiten hoy en día, ya lo tienen reservado. El otro argumento de ellos sería el de criticar el cristianismo de manera indirecta, más no directa, lo hacen de manera directa. Somos Israel, pero ¿somos qué? Israel espiritual, como enseña Gálatas 6:16, o somos Israel como nación. Algún día todos aquellos se van en el rapto. Bueno, yo sé que ellos no creen en el rapto, no, pero ellos dicen así. Y todos vamos a vivir allá en la gran nación, Jerusalén. Es lo que ellos enseñan. Todo esto es una mezcolanza con los judaizantes, por eso que yo lo dije en principio. Y ahí usted ve los grupos de WhatsApp, 150 personas, 100 personas en los grupos de WhatsApp, debatiendo todos los días que si tienes que guardar Shabbat. Ya no debaten tanto eso, no, yo sé que ya no, porque cuando yo entro a esos grupos, tienen que debatir conmigo eso. Pero ahorita debaten es, ¿será que Elías fue alimentado de los cuervos? Así es como hablan ellos. Siempre debaten son este tipo de cosas para ellos lucirse. No, eso es una palabra en hebreo que tú no conoces. Ahí no dice cuervos. Bueno, ese es otro tema que no vale ni la pena tocarlo. O sea, eso no transmite nada. Ahora, las ciencias bíblicas solamente van a los puntos que es sobre la Torá. Nunca vas a ver a esta gente enseñando Romanos, Gálatas, Hebreo. Nunca lo vas a ver. Y cuando se meten a este punto es desde atrás. Es al revés. Ellos no van a la luz que es Jesucristo. Ellos comentan, bueno, mira, sabes que aquí la Torá dijo, y Pablo lo dijo allá en Romanos, por allá en Romanos, en eso que ellos llaman, que los católicos llaman Nuevo Testamento, que te la tienen un nombre. No existe dos testamentos. Eso es mentira, eso es un invento de la Iglesia Católica, dicen ellos. No existen dos pactos. Es más, ¿dónde está ese segundo pacto? Dicen ellos. Mire, todo esto es una distorsión. Yo he contado 31, 35 doctrinas falsas de ellos. Yo las he contado. Es tremendo. Lo que es también la nombrelatría y todo este tipo de material que ya yo enseñé la vez pasada. No hables mal en contra de que tú digas algo en contra del sábado porque eres antisemita, es el señalamiento que siempre le hacen a uno. Yo no estoy hablando de mal en contra de los judíos, pero como ellos se creen judíos, hasta te pueden mandar a bloquear. Facebook, bloquéame. Entonces ellos hacen eso. Tienes que respetar que ellos guarden sábado. Pero ellos dicen así, ¿no? Tienes que respetar, pero es que nadie te está mandando a guardar sábado. ¿Por qué lo haces?
O sea, tú eres gentil, tú no eres judío, entiéndelo. No, pero es que es un mandamiento que fue para ellos, los que salieron de Egipto, y para sus hijos. No, pero es que lo guardaron en Éxodo 16. Explícame por qué. Que se haya mandado a guardar no tiene absolutamente nada que ver con los gentiles, por el maná y todo esto. No, pero es que aparece en Génesis 2. Ahí no dice que los gentiles lo tienen que guardar, no seas mentiroso. Es más, en Génesis nadie guardó días. No seas mentiroso, hijo del diablo. Así de sencillo. Y todo esto lo llevan a las iglesias. Y hoy en día las iglesias se autodenominan, ellos no se llaman judaizantes, lógicamente, ni neoebionismo, eso lo hacemos nosotros como cristianos. Ellos se denominan iglesias, yo creo que ni siquiera cristianas, pero ellos tienen elementos de que supuestamente son mesiánicos. Entonces, un judío verdadero no cree en el Mesías, déjame decirte. Ellos están esperando al Mesías, un judío ortodoxo. Los judíos mesiánicos que yo conozco están escondidos. Van a la sinagoga sin decir que creen en el Mesías. Y por cierto, ya ni me escriben, porque tienen miedo de que los voten de las sinagogas. ¿Sabías eso? Claro, tú no tratas con verdaderos judíos. Entonces tú escribes ahí en WhatsApp a gente que supuestamente es judía. Pero cuando tú vienes a ver, ¿y cuál es tu apellido? Bueno, mi apellido es Rodríguez. Puede ser que alguien me diga, este es un apellido judío porque termina en Z. Es un apellido latinoamericano, por Dios. Es el apellido latinoamericano que más se ve de las grandes ligas. Bueno, yo sé que ustedes ven el puro fútbol, lo de ustedes es puro fútbol, pero vean las grandes ligas, los apellidos que hay. Todos son Rodríguez, o sea, en su gran mayoría. También hay mi apellido, Zambrano, por cierto. Pero es la gran mentira, hermano, que le han metido a toda esta gente. Es la mezcolanza que existe con el movimiento de la ciencia bíblica, los judaizantes. Ahora sí concluyo con decirles que la iglesia de Cristo tiene que entender que existen parámetros bíblicos de la hermenéutica, reglas de interpretación. Si las personas no entienden esto, simplemente habría que dejarlos que el Espíritu Santo haga con ellos. Porque ya entra lo que es en realidad el espíritu demoníaco. Bueno, hay que ser claro. Entra en realidad cuando tú niegas, por ejemplo, que existe el Hijo de Dios, un espíritu demoníaco, y antes creía en él, y te conviertes de la noche a la mañana. Bueno, de la noche a la mañana nadie se va a convertir en eso es poco a poco. Eso puede durar hasta años. Recuerdo a uno que estaba en un foro en el 2016, yo le dije hoy a un querido hermano de allá de Washington, ¿te acuerdas cuando ese muchacho era cristiano y era maestro de una iglesia de las Asambleas de Dios en Guatemala? Ahora el tipo sufre hasta de suicidio, se quiere matar. Lo has colocado en Facebook. El tipo es ateo, el tipo no cree en Jesucristo. Estoy hablando de hace 7 años. Toda esta gente se ha herido de las iglesias. Rodríguez y García es muy común sí, exacto. Exacto, son latinoamericanos, pero como termina en Z, bueno, tú lo colocaste creo que en S, ¿verdad? No, en Z. Ellos dicen que los apellidos de la, ¿cómo es que? Sefardí, es que le llaman a los judíos que están en España, ¿no? Pero eso tiene su explicación. Sí, eso, el apellido tienes que buscarlo en la fuente, en lo que es el árbol genealógico, ¿verdad? Uno que a veces es curioso, pero no me vengas a decir, por ejemplo, mi apellido Alfinger, como me llamaron de Nueva York, que yo lo dije la vez pasada, y no me vengas a decir que yo tengo raíces hebreas, o sea, no seas ridículo, por Dios. O sea, o que tú te crees que porque tienes un apellido latinoamericano tienes raíces hebreas. En Puerto Rico me salió una vez uno que era amigo, el tipo era amigo y el tipo se creía judío. Él se creía judío. Y yo, bueno, yo le seguí la corriente hasta que llegó el tema de los mandamientos. O sea, no era que era hipócrita, no, sino que yo quería saber qué era lo que él pensaba. Cuando llegó el tema de los mandamientos, que había mandamientos, hermanos, lógicos, hay mandamientos que son para los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento, en la Torá, pero hay mandamientos que es la ley de Cristo que para nosotros. Déjame leerte, hermano. En México le decimos, ¿qué dice allí? ¿Trompa de qué?
traen el no... sí, yo sé. Yo sé, lo que pasa es que, claro, eso tiene que ver con ustedes los mexicanos, ¿verdad? Yo de verdad creo que es demoníaco. Y yo lo recargo y lo repito por segunda vez. Iba a decir, cuando usted ve, hermanos, que alguien está negando a Jesucristo, que como dijo el hermano Percy la vez pasada, estás negando a Jesucristo. Esto es demoníaco ya. Esto entra en un área que, o sea, estás negando a Jesucristo. Y así comienzan. Comienzan poco a poco hechizando, de la palabra que se utiliza en hebreo. Perdón, en griego, que Gálatas lo dice en hebreo, en griego. La palabra que Pablo utiliza, que han sido hechizados. Entonces, ¿por qué? Porque comienzan poco a poco a ser hechizados y llega un momento en que ya el espíritu demoníaco de los ha cegado. Entonces todo es romano, tú eres helénico, tú eres las conspiraciones porque quemaron los libros hebreos. O sea, todo es una locura lo que ellos enseñan. Y una muchacha que habló conmigo en una plaza, o sea, lo que pasa es que, claro, cuando uno les da para que hablen, pero cuando uno comienza a hablar, ellos huyen. Disculpa, estás equivocada. La Biblia no enseña eso. Ay, señor, no me venga usted con sus cosas de católico romano. Cuando yo he dicho que soy católico romano, tú me ves allí en la catedral, o sea, tú me has visto con un papa, perdón, con un padre, ¿o qué? No, porque a ti te enseñaron eso. Una muchacha. No me hables de eso, me dijo. Yo, wow, pero es que tú eres venezolano igual que yo, por el amor de Cristo. Además, tú antes no creías en eso. Y dije así, la muchacha se molestó. No, no me hables más. Déjame a mí en paz con mis cosas. Hay demonios, hermano. Por tercera vez lo digo. Entra lo que la parte demoníaca en esta área. Y sobre todo cuando comienzas tú a ver que las ciencias bíblicas te lo transmiten en idea académica. Ponen a Piñero, que se respeta a Piñero, no estoy queriendo decir que sea del diablo ni nada de eso, no me malinterpreten. Carlos Blanco, no me malinterprete, oíste. Entonces, mayormente colocan académicos, pero son académicos agnósticos. Entonces, Carla Díaz, por ejemplo, coloca académicos ateos, que uno se da cuenta, los tipos aparecen con unos lentes negros enseñando así. Eso no existe, Saulo nunca existió. No hay registro de Saulo, así hablan ellos. Bueno, eso es demoníaco, en serio. Eso no, ya ahí parte en lo que son mezclar lo secular con lo que es lo bíblico. Supongamos que aparezca un historiador y todo esto. Bueno, tenemos que traer las partes de las evidencias históricas. Es lo que hay que, referente al tiempo y referente a lo que enseñan los historiadores. Yo tengo amigas historiadoras de México, por cierto, tienen un apellido alemán también. Creo que tienen amigos que estudiaron en Alemania teología y yo dialogaba eso con ellas. Claro, el nivel que ellos tenían era un nivel universitario, graduadas de allá de México, de Ciudad de México. Y ellas hablaban de historia. Conforme a lo que ellas hablaban, ya era, ellas, neutrales, por cierto, no se dejaban envolver de la ciencia, de lo que era el conocimiento de los judaizantes, pero no les importaba la Biblia, ¿entiendes? O sea, ellos estudiaban el tema, pero no les importaba la Biblia. Mientras que las ciencias bíblicas te está como que queriendo transmitir la idea de que es una burla lo que nosotros enseñamos. Ahí es donde está el problema. Estoy hablando de lo que sucede en YouTube conforme a esta institución que ella nombre. Entonces, mi hermano Percy, ¿te encuentras por allí? Por favor. A ver. ¿Estás ocupado, mi hermano? ¿Estás ocupado? No, aquí estoy, mi hermano. Me llevé exactamente una hora, dice 59 minutos, porque quiero que dentro de un mes más o menos vuelvo otra vez a lanzar piedras para acá, para esta plataforma. Está bien. No, si Dios me lo permite, claro. Sí, no me veo. ¿Qué opinas de la enseñanza, mi hermano? ¿Qué opinas? Muy buena, gracias a Dios. Es muy cierto, lamentablemente dentro de la iglesia evangélica hay apostasía. Y lo peor de todo es que
hay gente que no tiene la honestidad para reconocer que está mal. Como por ejemplo, lo de los judaizantes. Todos piensan que está bien, que hay de malo en amar a Israel, que hay de malo en orar por el pueblo de Israel, cuando la Biblia nos manda orar por la paz de Jerusalén. Pero como cristianos, nuestro trabajo no es solamente orar por la paz de Israel, es orar por la paz del mundo. El problema es que el mundo no va a poder tener paz e Israel no va a poder tener paz hasta que no venga el conocimiento de Jesucristo. Entonces, el gran problema del movimiento judaizante, el gran problema de tanto evangélico que idolatra a Israel, es que le quitan el lugar de importancia que tiene a Cristo y se lo dan a Jerusalén. Han habido evangélicos que se han enojado conmigo por decir que Israel no es la simiente en la cual las naciones alcanzan o alcanzarán bendición. Cuando Dios le promete a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo les digo a estos evangélicos, no, la simiente en la cual todas las naciones alcanzarán bendición es Jesucristo, no Jerusalén, no Israel. Entonces, Gálatas 4, muchos evangélicos se enojan conmigo, porque dicen cómo es posible, y eso me hace preguntarme a mí, ¿en qué lugar tienen a Jesucristo? ¿En qué lugar tienen a Jesucristo? Porque si se enojan, porque la simiente es Jesucristo, la promesa, o sea, la simiente es Él, el Señor. Es Jesucristo. Para nosotros es Jesucristo. Es importante, eso es importante, porque tomamos al Rey de Reyes para nosotros como lo más importante, la salvación que transmite Él. Correcto. Entonces, hay pastores aquí en Estados Unidos que han llegado a decir que los judíos no necesitan venir a Jesucristo, que Jesucristo vino por los gentiles, que los judíos están bajo otro pacto, el pacto de la ley. Y eso hace cuestionarse a uno mismo, ¿dónde está puesto el corazón de este hombre, de este pastor? ¿En la ley de Moisés o en Jesucristo? No olvidemos que Israel está en apostasía. Israel está en rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque Israel asesinó a su Mesías. Entonces, ¿es bueno orar por la paz de Jerusalén? Sí, no lo niego. Pero también debemos de orar por la conversión de Israel. Porque Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En ninguna parte de la Biblia yo encuentro que para ir al Padre se tiene que ir a través de la ley de Moisés. No sé, al menos en mi Biblia no el judío, si el judío ya es salvo, primeramente tiene que creer en Jesucristo. Porque el pacto, el nuevo pacto, por eso se le llama nuevo. El pacto es ese. Creo que se llama Jaime Guzmán. Sí, exacto. Es que mi hermano, mira, Jaime Guzmán yo le dije para debatir. Yo le dije a él para debatir cuando tenía poquitas personas. Ahorita tiene como 40,000, algo así. Cristo abrió exactamente a los judíos y no judíos. Antes de Cristo el cielo estaba cerrado. Sí, mira, es que ¿para qué entonces se mandó a Pablo a los gentiles y se deja que vaya a las sinagogas? Los apóstoles iban a predicar a los judíos. Yo lo dije una vez y lo coloqué en 15 segundos y bueno, creen que es que yo estoy diciendo que tenemos que ser judíos. No, yo estoy diciendo, lo recargo, que ellos iban a las sinagogas el día sábado, era predicar de Jesucristo,
a la revelación que enseña el Antiguo Testamento, que Jesucristo era el Mesías prometido. Eso es lo que ellos hacían. ¿A quién? A los judíos, los días sábados. Eso era lo que ellos hacían. Entonces, ¿por qué se manda a predicar a los judíos? ¿Para qué los 12 apóstoles fueron enviados a predicar a los judíos? A los 70. ¿Para qué fueron enviados los 70? O sea, los 70 iban ¿a dónde? Aquí a Latinoamérica. Los 70 iban en las tribus de Israel, o sea, en ese periodo de tiempo. Los 70 le iban, era eso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Limpiense los pies donde no lo reciban. Ellos iban, era su propia tierra, o sea, el evangelio, en el momento del evangelio, de lo que estamos hablando, era los judíos. Entonces, ¿para qué se manda a predicar a los judíos? No entiendo, si ya son salvos. O sea, que el judío sí puede hacer lo que quiere, y dígame si no es practicante, o si no cree en Jesucristo. Y si es de estos groseros que yo me encontraba en Facebook, que hacen groserías y todo, entonces, esos sí son salvos. Han habido evangélicos, fíjate algo, Luis, han habido evangélicos que han dicho, si yo viera a un judío matando, asesinando a mi familia, yo no le haría nada al judío. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. Yo le pregunté eso a un rabino. No sé si conoces al hermano Joseph de Ríos. Sí, yo le pregunté eso a él. Él es judío. Sí. Y está estudiando para ser rabino. Yo le pregunté eso y le dije, hubo una cristiana evangélica que dijo, si yo viera a un judío asesinando a mi familia, yo no le haría nada. Ese hermano, que es judío, me dijo, si yo viera a un judío asesinando a una familia cristiana, yo agarro una pistola y vacío mi pistola en ese judío. Ese es el grado de fanatismo que hay en la comunidad evangélica por el pueblo de Israel. Es un fanatismo ciego. Por eso le puse la judeolatría. Sí, exacto. Yo recuerdo, una vez me invitaron a dar una charla a unos dominicanos. Y hablé fue de Romanos capítulo 11. Y ahí se levantaron, eran como 30 y ahí se levantaron como 10 a decirme que yo estaba mal porque yo utilicé las palabras en griego y entonces, pero es que la estás utilizando de acuerdo a tu perspectiva. Y entonces, no, lo que pasa es que ahí dice que los judíos, en el verso 30 y 26, 27, bueno, hay un versículo allí que dice que el don es irrevocable. Entonces ellos dicen, cuando el don es irrevocable es el llamamiento a los judíos. Sí, pero es que está hablando es de los judíos que son elegidos. Y yo sé que es otro tema, pero que la gente tal vez no lo va a entender. Pero ¿cómo tú vas a decir que el llamamiento es irrevocable a los judíos completamente general? Eso es un error. O sea, que el judío que está en el infierno, sí, es que ellos no creen en el infierno, se me olvidó decirlo. O sea, el judío que está en condenación va a sacarse, va a llegar el momento de la venida de Cristo y lo van a sacar de la condenación porque él es judío. O sea, le van a pedir, ven acá, tú que eres judío, sal de allí, vente. Eso es una locura. Eso es una locura. Y empezaron allí a hablar que ellos creían que Jerusalén, que supuestamente ya había construcciones debajo de la tierra de Jerusalén. Y yo, ¿y dónde está eso? ¿En qué Discovery? ¿En qué canal de History? ¿En dónde está eso? Que ya había una construcción que nadie ha conocido. Pero yo conozco judíos que me lo han dicho. Y, ay, Dios mío, qué pobre gente. Pobre gente, mayormente pentecostales. Son pentecostales, la mayoría son pentecostales. Le pregunto, yo me rasco la cabeza. Me va a decir, no sé nada de eso. Yo he hablado con judíos, porque gracias a mi trabajo tengo la oportunidad de hablar con judíos y con rabinos. Y me dicen, no todos los judíos están a favor de que se construya el templo. Es más, es imposible que el templo sea reconstruido de nuevo. Si se llegara a reconstruir el templo, no hay manera de saber quiénes son los levitas, porque toda esa información se perdió. Claro. Todo eso se perdió. Claro, exacto. Entonces, y otra cosa, el Estado de Israel que está hoy ahí en donde está ubicado, no es el mismo Israel de la Biblia.
¿sí? No, no. No es el mismo. Es que la gente se ha metido una mentira, un embuste, iba a decir yo, una mentira propia de que, y leen el Apocalipsis de una manera literal, de que se va a secar el río Éufrates, y cuando el río Éufrates se seque, entonces vendrán los del norte, entrarán, que son los chinos, los rusos, entrarán, y ahí va a empezar la Tercera Guerra Mundial. O sea, se ha metido una cosa en la cabeza, y a veces hasta me escriben y yo me hago el que no sé. O sea, yo digo, no, yo no quiero. Yo tengo tiempo que no estudio Apocalipsis, es lo que le digo. Que sabe que yo antes enseñaba mucho de Apocalipsis, pero yo soy milenialista, yo no creo en nada de eso. Entonces, cuando uno les habla de este tipo de temática, tú sabes lo que son las escuelas de Apocalipsis. Bueno, yo no soy dispensacionalista, por eso es que dije lo de David Damon. No es que odie a David Damon, sino lo que enseñaba. O sea, porque enseñaba de una manera tan loca el Apocalipsis con el otro tipo que no recuerdo el nombre, y entonces yo hacía así, Dios mío, pero ¿por qué le creen? ¿Por qué le creen a sus mentiras? Porque le estaba aquí, David Damon estaba aquí la capa, la kipá, y entonces la gente escatología, era lo de ellos. No sé cómo se llama el otro, el que estaba con David Damon. ¿No lo recuerda? No, creo que era de Centroamérica, él era de Centroamérica también. Era un morenito, ¿no? Eran dos, exacto, y ellos, yo los escuchaba porque, bueno, es palabra de Dios, porque uno lo que tiene que estudiar lo que de verdad enseña la Biblia. Yo, bueno, vamos a ver qué dicen esta gente. Déjame ver si el hermano lo dice aquí. Dice que ya se secó, bueno, yo no sé si se secaría, habría que preguntarle a Google. O sea, está cerca de la guerra. Sí, exacto, que Mejido, pero es que Mejido ya no, yo no creo que exista como tal. Era el sitio donde peleaban los reyes. Era tiempo pasado, Apocalipsis 16, ¿no? Sí. Pero es que eso no, o sea, eso no. Y entonces llegan y hacen esas preguntas así. El dispensacionalismo ha abierto una caja de Pandora, de la cual han salido muchas falsas enseñanzas. Como por ejemplo, tenemos a Gigi Ávila, una persona pero que el problema, dijo 5 veces el problema, bueno, y Armando Alducci también lo acaba de hacer otra vez. Dijo 2028. Dijo 2028 otra vez. Sí, creo que es la tercera vez, no sé, tercera o cuarta vez que lo hacen, no sé cuántas veces. Ya va varias veces. Volvió otra vez. Yo no sé por qué lo hacen, de verdad, qué fallo tan, no sé. Y entonces lo que sucede es que nosotros como latinoamericanos recibimos este dispensacionalismo desde que uno llega al evangelio. Yo de realidad nunca creí en eso. Nunca lo creí y tampoco, y todavía lo sostengo, no lo creo eso. Lo escucho y yo, para no entrar en controversia con los hermanos, mejor me quedo callado y no opino, porque en su gran mayoría pierdes muchos hermanos porque ellos creen en su rapto secreto. Ellos ya no le llaman secreto. Todo eso del dispensacionalismo, todo eso, o sea, todo lo que enseña el dispensacionalismo. Y entonces uno les dice, no, hermano, el versículo no dice eso, el versículo no te está enseñando eso. Hubo un debate que yo escuché contra un judaizante que tampoco cree en el rapto secreto, donde el muchacho decía, un teólogo dominicano, que los padres de la iglesia hablaron del rapto. Ajá, pero ¿hablaron de qué rapto? ¿Del rapto secreto o del arrebatamiento? Y él no me entendía lo que yo estaba preguntando. Lógicamente hablaron del arrebatamiento, de la resurrección, eso es lógico. Pero no me vengas a decir que hablaron de un doble rapto, uno secreto y el otro oculto, y el tercero de donde viene Jesucristo. Los padres de la iglesia hablaron de eso. Qué falta de... O sea, qué falta de no sé ni siquiera decirlo. Mi hermano, nos alargamos. Sí, mi hermano, un poquillo. La vamos un poquillo bastante. Sí, vamos a... Dios. Bueno, si quieres la dejamos ahí. Felices vacaciones, que la disfrute, que descanse. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y pues si Dios lo permite, nos vemos en un mes. Si Dios lo permite. Pero vengo recargado, vengo como el Matrix recargado, como el nuevo Neo. Ajá. El Matrix recargado. ¿Sabes que a mí me gustan mucho las películas? No se nota. Vengo como John Wick, pero más recargado, más fuerte. Si no me lo dice, yo ni cuenta. Si no me lo dice, yo ni cuenta.
Vengo descansadito. Está bien, mi hermano, vamos a darlo hasta aquí para que los hermanos no vayan a molestar. No me vayan a llamar pecador. Pero mi hermano, Dios los bendiga. Mis hermanos de TikTok, Facebook y amén. ¿Cómo se llama? Twitter. Bueno, después me pasa los links para yo anotarlo y seguirlo también allí. Y seguirlo ahí en Twitter, en TikTok y todo. Está bien. Bueno, mi hermano, Dios los bendiga. Buenas noches. Yo me despido también. Buenas noches. Muchas gracias Dios por les todo. bendiga. Yo también aprovecho para despedirme. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y hasta el siguiente video, si Dios así lo permite. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Hasta el otro video, si Dios lo quiere. Gloria a Dios. Buenas noches a todos.